Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del SIBO y de la intolerancia alimentaria. Hasta un 20% de la población tiene molestias digestivas inespecíficas. Las causas no es siempre fácil de encontrar. Hoy veremos cuáles son las causas más frecuentes de estas molestias, haciendo hincapié sobre todo en la intolerancia alimentaria y en el SIBO. Veremos cómo se puede diagnosticar y cuál sería el tratamiento más adecuado. Para hablar de todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Pilar Esteban, gracias Pilar. Un placer, Juan. Tú eres médico especialista en medicina del aparato digestivo en el Hospital Morales Mercedes. Efectivamente. Muy bien. Senador Morán, gracias senador. Tú también eres especialista en medicina de aparato digestivo en Santa Lucía y profesor de medicina aquí en la UCAM. Eduardo Carrasco, gracias Eduardo. Gracias a ti, encantado. Tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria allí en la ciudad de Abarán y profesor de medicina aquí en la UCAM. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué les gustaría saber a determinadas personas sobre el tema que tratamos hoy. ¿Qué es el SIBO, cómo se trata y cómo se puede también prevenir? Bueno, pues la pregunta mía es que ¿cuáles son las intolerancias más frecuentes entre los ciudadanos? A ver si alguien que me lo responda. ¿Qué ocurriría si no se diagnosticaran las intolerancias alimenticias? ¿Cómo se detectan las intolerancias y las alergias alimentarias? ¿Qué diferencia existe entre una alergia y una intolerancia? Bueno, estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Pilar, defínenos qué es un SIBO, porque yo creo que muchas personas cuando han oído de que vamos a hablar del SIBO, pues habrá muchas que saben lo que es, pero otras muchísimas, sobre todo a partir de una edad, pues no se sabe qué es. ¿Qué es este concepto de SIBO? SIBO son las siglas de sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado y eso quiere decir que hay un grupo sobrecrecido de ciertas bacterias que están presentes en abundancia en el intestino delgado. Como bien sabes, a lo largo del aparato digestivo, conforme vamos avanzando hacia esófago, estómago, intestino delgado, colon, va aumentando el número y la diversidad de la microbiota intestinal. Y este síndrome hace referencia a que hay una anomalía de un aumento de grupos sobrecrecidos en una localización donde debería de haber menos, que es en el intestino. Debería haber poquitas, ¿no? Bueno, pocas es un término relativo. Pocas es un término relativo, pero que deberían de ser menos numerosas. Vale. Y esto pues produce mucha sintomatología en algunas ocasiones, como sobre todo gas, distensión, porque hace una alteración en la fermentación de ciertos alimentos. Entonces se puede producir un aumento de hidrógeno o de metano o de sulfitos en función del grupo de bacterias que estén sobrecrecidas y se correlaciona pues, con otras sintomatologías e incluso con alteraciones micronutricionales. Muy bien. Bueno, vamos a ver, senador. Pilar lo ha dicho muy bien, SIBO, sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado. También ella ha comentado que realmente en el intestino delgado debe haber menos gérmenes, menos bacterias y arqueas que en el colon, ¿no? Correcto. Entonces vamos a ir viendo qué causas pueden ir haciendo que en el intestino delgado haya más bacterias. Por ejemplo, en el estómago normalmente no hay bacterias o hay muy poquitas por el ácido, ¿no? ¿Qué problemas de estómago pueden favorecer el SIBO?
Pues bueno, como hemos comentado, el tubo digestivo, a pesar de ser un órgano en continuidad, según qué tramo consideremos, tiene características muy diferentes. Por ejemplo, lo habéis comentado, los tramos altos, el esófago, el estómago, el intestino delgado, es un entorno aerobio, es decir, ahí las bacterias cuando crecen necesitan oxígeno, y las bacterias características del SIBO, que habitualmente están en el colon y sobrecrecen en el intestino delgado, son bacterias anaerobias, es decir, el entorno aeróbico es un factor muy a tener en cuenta. También has comentado el tema del pH, los entornos ácidos, el ácido es algo necesario para hacer la digestión y también como un mecanismo de defensa, y el estómago sabemos que tiene un pH ácido. También el peristaltismo, acuérdate que el peristaltismo son esos movimientos que hacen que la comida progrese y que también limpie el de restos, y eso todo empieza en el estómago, desde el esófago hasta el ano, por lo que se establece básicamente es un entorno hostil a que las bacterias del colon proliferen y sobrecrezcan en tramos más proximales, intestino delgado, incluso más alto. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando alguno de estos factores, de manera aislada o de manera conjunta, no son suficientemente protectores, es cuando puede aparecer un SIBO. Por ejemplo, en el caso del ácido, el uso o el mal uso, mejor dicho, de los medicamentos que inhiben el ácido, que son los famosos omeprazoles, los mal llamados protectores gástricos. Pues bueno, cuando se usan bajo una indicación que no es apropiada, produce una situación que se llama hipocloridria, es decir, disminución del ácido. Cuando hay una disminución del ácido, lo que sucede es que se establece un entorno más abierto a que vengan, a que se colonicen por otras bacterias. Hay otras circunstancias, determinadas gastritis atróficas, que también producen hipocloridria. La edad incluso constituye un elemento también a tener en cuenta, porque cuanto más crecemos, pues más posibilidades de tener menos ácido. Existen enfermedades que afectan también a la motilidad que te comentaba anteriormente, por ejemplo la diabetes. También existen fármacos, por ejemplo el uso de opiáceos, que lentecen el tránsito y también favorecen. Es decir, hay una amalgama de factores que pueden contribuir a la aparición o a favorecer la aparición de un SIBO, siempre y cuando los factores protectores que hemos comentado anteriormente pues no están totalmente afianzados. Sí, de lo que has comentado, efectivamente muchos problemas pueden aumentar el sobrecrecimiento bacteriano, pero a resaltar, por ejemplo, y tú lo has dicho, la gran cantidad de personas que toman los omeprazoles sin ninguna indicación, porque yo creo que el marketing de llamarlo protector, o sea, como que te protege, eso ha sido una cosa como que increíble, ¿no? Y entonces hay muchas personas que por el hecho de tomar varios fármacos que ninguno afectaría a la mucosa del estómago, como toman 2 o 3, pues ya se toman el omeprazol. De todas maneras, afortunadamente cada vez ya hay más conocimiento, tanto por parte de los profesionales como por parte del paciente, que el omeprazol es un fármaco muy útil, pero siempre bajo indicación médica. Muy bien, a ver si es verdad. Vamos a ver, Eduardo, el estreñimiento, ¿puede el estreñimiento favorecer el SIBO? Y si lo puede favorecer, ¿por qué? Pues, Juan, existe una relación entre el estreñimiento y el SIBO que es bidireccional, de forma que un estreñimiento que se cronifique puede favorecer un sobrecrecimiento de intestino grueso, y ese sobrecrecimiento de flora puede invadir intestino delgado. Y por otro lado, el SIBO, que es un sobrecrecimiento de intestino delgado, produce una alteración de la motilidad intestinal que puede llevar al estreñimiento. Ya, o sea que hay como has comentado, una relación bidireccional, ¿no? O sea que el estreñimiento, que nunca hemos hecho un programa del estreñimiento y realmente se merecería un programa. Totalmente. Porque no es simplemente voy estreñido, ¿no? Eso pues tomo nota para eso. Vamos a ver, Pilar, lo que estamos viendo, porque yo tengo la idea de que muchas personas hablan del SIBO, sobre todo en las redes sociales y tal, pero aquí lo que estamos es desgranando causas que pueden favorecer el desarrollo del SIBO, que como luego veremos, si tú tratas el SIBO pero no tratas la causa, va a volver, ¿no? Efectivamente. Entonces, dentro de esas causas que pueden favorecer el SIBO, ¿qué alteraciones anatómicas del intestino delgado las pueden favorecer?
Pues mira, son muchas. En principio, sobre todo los divertículos. Sobre todo los divertículos son mucho más frecuentes en el colon, sobre todo en el colon izquierdo, a veces, sobre todo en pacientes pues con estreñimientos, sedentarios y con falta de fibra en la alimentación, pero también puede haber divertículos en intestino delgado. Son menos frecuentes, pero también la hay. Ahí, esa alteración anatómica puede producir dentro del divertículo grupos bacterianos sobrecrecidos y dar lugar al SIBO. Por otro lado, las alteraciones quirúrgicas anatómicas, es decir, un paciente que ha sido sometido a una micolectomía derecha con una anastomosis entre el colon y el intestino delgado, es fácilmente que muchas de las bacterias del intestino delgado, al no tener una válvula, que es la válvula ileocecal, por ejemplo, pues migren hacia intestino delgado y puedan producir un sobrecrecimiento. Muchas gastrectomías que producen una gastroenteroanastomosis donde parte del intestino delgado se queda como una saciega fuera de lo que es el tránsito intestinal. Entonces, en ese síndrome, en esa saciega también se pueden producir alteraciones de sobrecrecimiento bacteriano. Otras circunstancias son fístulas, las fístulas digestivas por alguna patología posquirúrgica, oncológica o inflamatoria, de forma que esa fístula que comunica un tramo del aparato digestivo con otro, por ejemplo, de intestino delgado con colon o de estómago con colon, también, o con intestino delgado, también van a producir sobrecrecimientos bacterianos. Luego, como hemos comentado, cualquier patología que enlentezca el tránsito digestivo, sobre todo las más frecuentes, la diabetes, por ejemplo, o las esclerodermias, como más prevalentes, pero hay otras muchas más, todo el enlentecimiento del tránsito digestivo puede favorecer la formación del SIBO. Y por otro lado, lo que hemos hablado de la omepralización de la sociedad, esa hipocloridria igualmente también puede producir el SIBO. Por tanto, como ves, es una patología que se puede producir por muchas diferentes circunstancias. Algunas se pueden modificar, como la omepralización de la sociedad, pero hay otras que las variantes anatómicas o quirúrgicas que normalmente han sido realizadas por fuerza mayor o por otras patologías graves que así lo han necesitado, pues son difícilmente abordables. Sí, pero lo que queremos destacar en este programa realmente es la gran cantidad de causas que estáis comentando y ahora seguiremos, que pueden favorecer el desarrollo de SIBO, que no sea... O sea, que la gente no piense que el SIBO es una entidad ahí definida que se produce y esa es la enfermedad, ¿no? Efectivamente, es que normalmente debajo del SIBO suele haber un condicionante patológico que lo provoca. Hay algunas que se pueden modificar y se pueden hacer herramientas para mejorarla desde la base y hay otras que, pues, que no se puede. Por ejemplo, senador, el síndrome del intestino irritable que muchas personas conocen como colon irritable, ¿también puede favorecer el desarrollo de SIBO y también es, como antes ha dicho Eduardo, con el estreñimiento bidireccional o qué? Pues Juan, me alegro mucho que realices esa pregunta porque bajo mi punto de vista creo que la relación que tiene con el síndrome de intestino irritable es la causa por la cual el SIBO actualmente tiene ese impacto mediático tan importante en redes sociales. Fíjate que hasta el 40% de los pacientes con SIBO tienen o coexiste con síndrome de intestino irritable. Son dos entidades plenamente diferenciadas. De hecho, el síndrome de intestino irritable pues es el trastorno funcional digestivo más frecuente que tiene un impacto muy importante en la calidad de vida, si bien no es una patología grave. ¿Cuál es el problema? Pues que, bueno, realmente, como comentaba antes Eduardo, tiene una relación bidireccional, en el sentido de que comparten un trastorno de la motilidad. Hemos hablado antes de lo que era el peristaltismo, que son esos movimientos que hacen progresar el alimento por un lado y después también vaciar la tripa cuando no estamos comiendo, le llaman algunos el barrendero del intestino, y ese tipo de peristaltismo se llama complejo mayor migratorio. El complejo mayor migratorio habitualmente está afectado en algunos tipos de síndrome de intestino irritable
y favorece, como ha comentado antes Pilar, con el enlentecimiento del tránsito, la aparición de SIBO en determinados pacientes. Aparte, fíjate, es un mecanismo que también comparte, por ejemplo, un trastorno como la diabetes, que es favorecedora de la aparición de SIBO, y también, por ejemplo, cuando damos a un paciente opiáceos. El opiáceo es un analgésico, como bien sabéis, y lo que hace es enlentecer el tránsito como efecto secundario. Pues todos estos factores tienen como punto, como cuello de botella, el enlentecimiento del tránsito, que es el factor que unifica ambas enfermedades, siendo, como hemos comentado, enfermedades plenamente diferenciadas. Como habéis citado, prácticamente todos habéis citado la diabetes, a muchas personas se pueden preguntar, ¿y la diabetes por qué? Y la diabetes es por la afectación de los nervios del estómago, del intestino, lo que llamamos la neuropatía diabética, y hace ese enlentecimiento que se produce. O sea que, porque mucha gente dirá, ¿y por qué la diabetes? ¿Qué tiene que ver la diabetes? Y es la neuropatía diabética. La gastroparesia diabética. La gastroparesia diabética, yo he visto estómagos que ocupaban todo el abdomen, y eso tiene un peligro. Esto realmente se veía antes, cuando la diabetes, los fármacos que teníamos eran mucho menos buenos que los de ahora, y la gente no se podía controlar bien porque no había medios y tal, y entonces, y además eso tenía un grave problema, y es que podían tener broncoaspiración, porque podían vomitar como 3 veces lo que habían comido, porque estaba almacenado el resto de alimentos de comida anteriores en el estómago. Sí, sí, sí. O sea que eso es... Eduardo, hemos hablado de varios factores, pero ¿quedan más factores que favorezcan el desarrollo del SIBO? Sí, la verdad es que sí. Y conociendo los mecanismos de defensa que tiene el organismo para evitar ese crecimiento, podemos ir viéndolos y saber que cualquier patología o cualquier circunstancia que altere esos mecanismos de defensa, pues pueden producir el SIBO. Se ha hablado muy bien de la falta de ácido, ¿no?, de las malformaciones anatómicas o de la cirugía. Hemos hablado del trastorno de la motilidad intestinal, que yo en primaria lo vemos muchísimo. También hay que citar, si hay omepralización, pues no sé qué deciros de las benzodiazepinas para dormir o para tranquilizar, o por ejemplo los anticolinérgicos también, incluso la buscapina, que se utiliza en estos cuadros así en específicos. Aparte de la diabetes que hemos nombrado, pero el hipotiroidismo también es una causa de trastorno de la motilidad. Por ejemplo, otro factor, ¿no?, que tiene el organismo para luchar son los ácidos biliares y los enzimas del páncreas, ¿no? Entonces cualquier alteración de páncreas o cualquier alteración de vesícula nos puede favorecer la presencia de sobrecrecimiento bacteriano. El intestino delgado, hay inmunidad, se producen anticuerpos, la IgA. Pues esas enfermedades que afectan a la inmunidad, por ejemplo el SIDA. El SIDA es un trastorno que produce alteraciones de la inmunidad, pues también puede favorecer el crecimiento. Hablando de medicamentos, no nos olvidemos de que si ese equilibrio que existe entre lo bueno y lo malo lo alteramos, por ejemplo, con antibióticos, pues claramente se va a favorecer el sobrecrecimiento bacteriano. Y luego pues hay también otras enfermedades, ¿no?, como ha dicho el senador, el síndrome de intestino irritable, pero la enfermedad inflamatoria pélvica, la obesidad también se ha relacionado, y hay varias que por diferentes mecanismos también actúan produciendo un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. O sea que realmente hay una película de causas, lo digo para que la gente no se diagnostique ella sola de SIBO, que ahora hablaremos de eso. Pilar, ¿se puede prevenir el SIBO? Pues hay en algunas condiciones antes que sí y en otros que no. Como hemos hablado de las alteraciones anatómicas, pues va a ser poco probable que eso lo podamos modificar, pero luego si quieres hablamos de las estrategias de tratamiento que tenemos para ese perfil de paciente, ¿vale?, que no están solos, pueden tener opciones. Y luego, de tantas causas que se han hablado, pues el primero sería, para prevenirlo, manejar adecuadamente las patologías predisponentes. Por ejemplo, si yo soy diabética, pues manejar adecuadamente mi diabetes, o si tengo una esclerodermia, una enfermedad reumatológica, manejarla adecuadamente. Si controlar la medicación, es decir,
si yo no tengo indicación de tomar un omeprazol, porque pues no tomarlo, controlar los quelantes de las sales biliares que también se toman, ciertos fármacos como las benzodiazepinas o los anticolinérgicos que pueden enlentecer el tránsito digestivo, sobre el tratamiento antibiótico, o sea, los antibióticos mal prescritos, que también es otra causa de sobrecrecimiento bacteriano. Y luego también la alimentación también puede tener un papel modulador, ¿vale? Inicialmente en el SIBO, y luego el tratamiento adecuado de las enfermedades, estenosis del aparato digestivo, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, que también la hemos comentado, pueden a veces producir estrechamientos, estenosis, pues tratarlas, es decir, básicamente detectar la enfermedad condicionante que produce el SIBO, tratarla adecuadamente y modificar los tratamientos farmacológicos para que sean bien prescritos y bien utilizados para que no tengan efectos colaterales. O sea que de todas las causas que habéis ido citando y que son muchas, realmente intentar que esas causas, o si ya se tiene una enfermedad determinada, tenerla a lo mejor controlada. Esa sería la mejor prevención del SIBO que podríamos hacer, ¿no? Efectivamente. Y ahora pasamos a un tema muy interesante, el diagnóstico. Senador, ¿cómo se hace el diagnóstico del SIBO? Bueno, el SIBO es una patología y como toda patología pues tiene unos síntomas. No hemos hablado de los síntomas. El síntoma principal del SIBO es la distensión abdominal. Los pacientes acuden a la consulta muchas veces asustados por el enorme aumento de volumen que sufre su abdomen. Además de la distensión abdominal, que como te he dicho es el síntoma más frecuente, pues también está la flatulencia, el meteorismo, la diarrea, pero también el estreñimiento, como se ha comentado anteriormente. Entonces, bueno, ante un cuadro clínico compatible, un cuadro de sospecha clínica, lo que solemos hacer son test diagnósticos. Comentarte también que desafortunadamente no hay ningún test de laboratorio específico que nos haga sospechar la presencia de un SIBO. Es cierto que hay una tendencia a tener una disminución de vitamina B12 por consumo de las bacterias, un aumento de ácido fólico, pero no hay ninguna analítica específica que te determine que hay un SIBO. Solamente en casos de SIBO muy intensos, que son los que se producen en el contexto de alteraciones anatómicas, puede haber clínica mucho más grave de malnutrición y mala absorción. Pues como te comentaba, una vez que sospechamos el cuadro clínico, lo que hacemos es realizar un test diagnóstico. ¿Y qué test diagnósticos tenemos? Tenemos los test directos, que son directamente hacer un recuento de células en el aspirado duodenal. Problema que tenemos con esta técnica, que es una técnica invasiva, porque ¿cómo obtenemos este aspirado duodenal? Mediante la realización de una gastroscopia. Además, en la mayor parte de las ocasiones se produce una contaminación de la muestra, por lo que, a pesar de ser el patrón oro en el diagnóstico, no suele ser una técnica que se realice de manera rutinaria en la práctica clínica. Por ello, lo que solemos utilizar son los test de aliento de hidrógeno aspirado, que son unos test en los cuales el paciente pues, realiza una exhalación durante 3 o 4 ocasiones separadas durante varios minutos, varias horas a lo largo de una mañana. Y consiste básicamente en que le damos una sustancia, habitualmente un hidrato de carbono, le solemos dar lactulosa, que es un hidrato de carbono que no lo absorbemos, no lo podemos digerir el ser humano, pero sí lo puede hacer nuestras bacterias, esas bacterias que tenemos alojadas en el colon. Fruto de este metabolismo por parte de las bacterias es la producción de un gas, que es el hidrógeno. El hidrógeno difunde a través de la membrana intestinal y a través del torrente sanguíneo llega a los pulmones y de ahí pues lo expulsamos en la expiración. Entonces, habitualmente medimos los niveles de hidrógeno y cuando esta elevación en circunstancias normales se produce al cabo de 2 o 3 horas, que es el tiempo de tránsito que se presupone normal entre que la lactulosa llega al colon. Pero cuando hay un sobrecrecimiento y hay una colonización en zonas proximales, este aumento de hidrógeno se produce antes. Habitualmente el punto de corte son los 90 minutos, es decir, detectamos un aumento de hidrógeno de manera precoz y eso es un dato indirecto que nos hace pensar que puede haber un sobrecrecimiento bacteriano. Añadido al test de hidrógeno también utilizamos el metano, porque no todas las bacterias son capaces de formar hidrógeno. Y ya hablaremos posteriormente que hay otro tipo de SIBO, ¿de acuerdo?, en el cual el metano juega un papel muy importante. Pero además, y quiero hacer hincapié que estos test son test diagnósticos de un episodio de SIBO,
pero que si no somos capaces de ver cuál es el origen de ese SIBO, que como hemos comentado con todos mis compañeros, son múltiples las causas, iremos abocados a un fracaso en el manejo a medio o largo plazo del mismo. Muy bien. Y Eduardo, ¿qué grado de fiabilidad tiene el test que ha explicado el senador también? Ellos tienen mucha más experiencia que nosotros, en primaria no tenemos acceso a esos test, pero bueno, yo siempre he pensado que no todo el que quisiéramos que tuviera, ¿no? La sensibilidad y especificidad pues no son moderadas, la fiabilidad es moderada, pero lo que sí te puedo decir es que se están investigando hacer test, como ha dicho, con otras sustancias, incluso detección en orina derivado de los ácidos biliares, en fin, hay un estudio importante y yo creo que esta fiabilidad va a mejorar bastante, pero hacer hincapié, y él lo estaba comentando, es decir, para hacer un test del aliento no puedes coger la manita y ponértela tú, ¿no? Hace falta una preparación, hace falta un tiempo. Y eso hay que hacerlo en un ambiente hospitalario. Entonces, hacerlo fuera de casa no es muy conveniente para intentar diagnosticar el SIBO, que también quiero remarcar, como decía el senador, que no solamente para diagnosticar el SIBO tenemos que utilizar el test, sino que esto es como un rompecabezas. Cuanto más piezas tengamos, antes lo hacemos y antes sabemos lo que es. Síntomas, exploración, anamnesis, en fin, todo eso es importante también, no solo el test. Ya, ahora profundizaremos en los test. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a hablar del intestino permeable, o SIBO. Pues intestino viene del latín, es un neutro plural y significa las entrañas, que hace referencia a todo lo que tiene que ver de dentro, en este caso dentro de nuestro cuerpo, pero también se puede referir, por ejemplo, a guerras en las que no intervienen países de fuera, que serían guerras intestinas. Y permeable viene también del latín, el prefijo per indica a través de y meable del verbo meare, que significa dejar pasar. SIBO, entonces, esa sigla hace referencia al sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, pero puesta las siglas en inglés, que son Small Intestine Bacterian Overgrowth. Bacterian. Hablando de bacterias, esta palabra viene del griego, bacterion, que significaba bastoncito. Actualmente, probablemente, al mirarla en el microscopio, tendrían una forma así alargada. Si tienen forma alargada, esos bacilos se le llaman coco, bacilococo, y si tienen forma de espiral, espirilo. Y todas estas bacterias que nos estás diciendo son microbios. Microbios es una palabra compuesta por dos palabras griegas, micro es pequeño y bio, vida. Puede ser que el médico en estos casos recete o aconseje algún suplemento procinético, y esta palabra viene de pro, a ayudar a, más kineo en griego, que significa movimiento, ayudar al movimiento de los intestinos para que se recupere. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre el origen de estas palabras. Pilar, hoy en día muchas personas pueden ir y comprarse un test para mirar el hidrógeno en el aire expirado. ¿Qué opinas de que una persona se compre el test y se autodiagnostique? Que esto es muy frecuente. Pues no lo veo conveniente, Juan. Yo veo toda la indicación de los diagnósticos. Creo que el proceso diagnóstico de cualquier patología, y en este contexto el del SIBO, debe de ser dirigido por profesionales sanitarios, por médicos, porque lo primero que hay que descartar es que no haya una patología de base que lo esté provocando. Entonces, sí que es verdad que se han desarrollado muchos test domiciliarios. El input, ¿no?, el despegue de estos test ha sido sobre todo el COVID, porque todos estos procedimientos durante el COVID se suspendieron porque no se podían ir a los hospitales a estar haciendo los test de hidrógeno expirado y exhalando aire. Tuvieron que tomarse ciertas medidas a posteriori para poder realizarlos, y entonces, bueno, pues ha habido un desarrollo de la industria que ha desarrollado test domiciliarios. Entonces, yo he aprovechado la ocasión para enseñaros uno de estos. Por ejemplo, esto es uno que es el de SIBO, el SIBO Kit, y realmente lleva unas instrucciones previas, porque el paciente tiene que estar bien adoctrinado de que tiene que estar un tiempo sin omeprazol, sin antibióticos, sin tomar probióticos y prebióticos, porque si no
puede dar falsos negativos el test y tiene que hacer unos días antes una dieta blanda, sencilla, sin exceso de carbohidratos fermentables. Es así, no fumar, ¿de acuerdo? Y no beber alcohol, y se le propone un plan nutricional unos días antes. Si eso no lo hace, es posible que el test dé un falso positivo y se esté autodiagnosticando de un SIBO que realmente no tiene. Pero bueno, vamos a pensar que se le ha explicado adecuadamente al paciente, que lo hace bien. Entonces, la ventaja que tiene es que es verdad que en el hospital es mucho tiempo porque hay que estar soplando varias veces. Entonces, esto en casa es bastante cómodo. El proceso consiste, es muy sencillo, es una pajita, ¿de acuerdo? Se toma una muestra basal, se introduce en el test y muy fuerte, tienes que soplar fuerte para introducir en esta pipeta el aire expirado, ¿de acuerdo? Eso como medida basal y comparativa. Y luego, en función de lo que queramos estudiar, en este caso el SIBO, el paciente tiene que tomarse este sobre que está ya medida con esta sustancia que es lactitol, que como hemos comentado es un carbohidrato no fermentable que lo fermentaría nuestra microbiota intestinal. Y vas soplando de forma progresiva a los 15 minutos, a los 30, a los 45, a los 60, a los 75 minutos en el mismo procedimiento, y sigue por aquí a los 90, 105 hasta los 165 minutos. Entonces, todo esto, nada, se envía a domicilio, en domicilio lo recogen por correo postal y se lleva a una empresa o a un aparato donde te hace la medición tanto de hidrógeno como de metano. Lo ideal es que estos resultados sean interpretados, porque interpretar la gráfica y las curvas de hidrógeno o de metano tienen cierta complejidad. Hay algunas gráficas que pueden ser erróneas o test que no han estado bien realizados. Entonces, esa interpretación de esos test tiene que ser realizada por profesionales sanitarios que sepan interpretar esas pruebas diagnósticas, ¿no? Y luego, sobre todo, es que habrá que prescribirle un hipotético tratamiento si es que tiene un SIBO. Para eso necesitan un profesional. Habrá que estudiar sanitario. todas esas posibles causas que habéis citado antes, que posiblemente descartarlas, que no tengan esas causas. Claro, hay que hacer una historia clínica muy minuciosa, buscando factores de riesgo y estableciendo estrategias para poder mejorarlo. Lo que parece es que es un boom total lo de estos test, que la gente se los compra, se autodiagnostica, mira en internet y se pone un tratamiento. Claro, luego los resultados en la inmensa mayoría de los casos son malos. Yo el peligro que le estoy viendo es que muchos intentan hacer tratamientos como con herbáceos. Como no encuentran un profesional sanitario, porque son con receta muchos de los tratamientos médicos, pues recurren a extractos de hierbas de diferente índole y herbáceos para tratar el SIBO, y eso... O sea que, como siempre, y lo habéis comentado, que uno tiene una patología o tal, debe de consultar con un profesional sanitario. Y dirigir el tratamiento, porque a lo mejor se piensa que es un SIBO y debajo lo que hay es una enfermedad inflamatoria intestinal no diagnosticada, por ejemplo, o una celiaquía no diagnosticada, o tantas patologías del aparato digestivo que pueden producir o un mal uso farmacológico. Senador, ¿hay distintos tipos de SIBO? Sí, hay diferentes tipos de SIBO. Está el SIBO clásico, el SIBO que ya conocemos y el que básicamente se diagnosticó o se identificó en aquellos pacientes que tenían variables anatómicas, bien los divertículos o bien alteraciones anatómicas motivadas por cirugías. Ese es un SIBO clásico, el que hemos estado comentando, en el cual las bacterias colónicas pasan a intestino delgado y es el que produce hidrógeno. ¿Qué sucedió? Pues que se vio que había pacientes que tenían la clínica de SIBO, le hacías el test de hidrógeno y se daban cuenta de que los resultados eran negativos. Por eso es tan importante la interpretación de los resultados.
Y entonces por eso ahora se hace la determinación del metano, porque hay unos organismos que no son bacterias, se llaman arqueas, que producen, en vez de hidrógeno, producen metano. Y la diferencia, básicamente, es que este sobrecrecimiento de arqueas ya no se produce en el intestino delgado, se produce en todo el intestino, con lo cual ha habido un cambio en la nomenclatura y a ese SIBO de arqueas se le llama IMO, crecimiento de metanógenos sobrecrecidos. Y para complicar aún más la situación, hay un tercer tipo de SIBO del cual realmente se conoce poco, que son aquellos sobrecrecimientos de bacterias que reducen los sulfuros, los sulfitos, ¿de acuerdo? Lo que hacen estas bacterias es producir, cuando sobrecrecen, un aumento de sulfuro de hidrógeno que puede ser útil para la digestión de determinados alimentos que tienen alto contenido en azufre, pero son altamente inflamatorios para la mucosa intestinal. Por lo cual tenemos tres SIBOs, el SIBO clásico, el IMO y después el de las reductores de sulfato, que bueno, realizan un gran conglomerado de patología que debe ser, entre comillas, desentrañado por los profesionales de la salud. O sea que el SIBO no es una cosa tan fácil como habitualmente se dice, tengo SIBO, o sea, porque puede tener un IMO, puede tener el otro, reducción. Correcto. O sea, es un tema complicado, que muchas personas quieren solucionarlo soplando, tomándose el lactitiol y soplando, y no es así. Eduardo, tú como médico de atención primaria, todos los días seguro que ves varias personas, la mayor parte jóvenes, que se quejan de que se le hincha la barriga. Y dice, pero es que yo como y se me hincha la barriga y luego se me deshincha y tal, pero claro, a todos no van a tener SIBO, no se les puede hacer a todos un test del hidrógeno expirado. ¿Tú cómo te las arreglas con esos pacientes? Porque no es fácil. No es fácil y además es muy numeroso, ¿no? Las consultas por este tipo de estos síntomas que son inespecíficos. Es decir, tener el SIBO no quiere decir que siempre vamos a tener esos síntomas o que tener esos síntomas siempre equivale a SIBO. Es que una comilona de amigos, una comilona de Navidad, la reacción fisiológica del organismo te puede dar los mismos síntomas y no tienes que tomar nada en absoluto. ¿Qué hacemos nosotros que no disponemos de test? Pues hacer lo que hacemos con todas las demás patologías. Una buena historia clínica, una exploración, una anamnesis dirigida a esa alimentación que lleva esa persona. Pedimos una analítica, incluso un cultivo de heces. Siempre intentando descartar que haya una causa subyacente. Con eso pues podemos pedir una ecografía, una radiología. Pero al final ya cuando hay una sospecha fundada de SIBO, tenemos que derivarlo a los digestivos, porque no disponemos de esos test en la consulta. Ya, pero yo lo que veo es que de verdad que lo de los especialistas lo tienen fácil. Bueno, fácil entre comillas, quiero decir que tienen las herramientas, pero vosotros con 5 o 7 minutos se planta allí una persona y te dice, yo cuanto como se me hincha la barriga y no sé cuándo, y lo veo bastante complicado cómo hacéis una clasificación y todo esto, pero es una labor del médico de atención primaria. Estamos acostumbrados, estamos 7 minutos. Bueno, pues nada, vamos a ver, Pilar, si tenemos tiempo, cosa que dudo, hablaremos de las intolerancias alimentarias, ¿no? Pero también hay unos test para diagnosticar las intolerancias alimentarias a la fructosa, a la lactosa, etcétera. ¿En qué se diferencian de los del SIBO y si son fiables o no? Pues sí que son fiables y se diferencian en el sustrato que se le da. Quiero hacer una diferencia, una breve introducción de lo que son las intolerancias alimentarias, que aunque la prueba diagnóstica es similar, pero el concepto de la patología es diferente, ¿vale? Las intolerancias alimentarias, lo que suele pasar ahí, pero lo habitual es que haya un déficit de unas enzimas, las disacaridasas que están en el borde en cepillo de la célula del intestino delgado, del enterocito, que son insuficientes para romper los enlaces, por ejemplo, de la lactosa y convertirlos en monosacáridos más simples para que puedan ser absorbidos por el intestino delgado. Cuando esto no se rompen, de acuerdo, esa molécula fermenta a nivel intestinal. Cuando fermenta,
¿vale? Pues produce esa sintomatología sobre todo de gas, de distensión e incluso de diarreas. Diarreas nosotros llamamos diarreas osmóticas, de un mecanismo osmótico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para diagnosticarlas? Pues el concepto es parecido, hay los test que hacemos en el hospital, que lo mismo, tiene que estar el paciente con una preparación previa, no tomar antibióticos, ni probióticos, ni prebióticos, ni omeprazoles, una dieta blanda, baja en el caso de la intolerancia a la lactosa, baja en lactosa unas 24-48 horas antes. Entonces, el concepto es similar. El paciente lo que hace es que en este caso coge un sustrato de aire expirado basal, ¿vale?, lo hace basal con la pajita, sopla fuerte para que se llene de hidrógeno, de aire en este caso, y el sustrato que se toma, en vez del lactitol, que era el que se tomaba, se toma la lactosa, ¿de acuerdo? Que son 25 gramos de lactosa, que está ya medida. Y lo que van haciendo es que van soplando, pues lo mismo, ¿no? A los 15 minutos, a los 30, a los 45, así, más o menos hasta por lo menos 100 minutos, ¿de acuerdo? Una hora, sí, hora y media. Y el concepto es el mismo, ese exceso de gas que no ha podido ser fermentado, o sea, no ha podido ser roto por las disacaridasas y que es fermentada por nuestra microbiota intestinal, ese aire difunde por la barrera intestinal, pasa a nivel de los pulmones, de los alvéolos, es expirado y hay un aumento de la curva de hidrógeno, ¿de acuerdo? Pues, normalmente a partir de una cantidad de 20 partes por millón, a partir de los pocos minutos o de los 30 minutos de haber ingerido la lactosa. Y ese es como se suele hacer el diagnóstico de las intolerancias, en este caso a la lactosa, con la ingerencia de lactosa, y en el caso de la fructosa con las diferencias que se toman fructosa. Muy bien. Ese bueno, es pues el diagnóstico. Es utilizar, como tú has explicado muy bien, distintos sustratos según la patología que quieras estudiar. Sí. Senador, una persona que tiene SIBO, vamos a suponer que se le ha diagnosticado correctamente y se le ha puesto un tratamiento que hablaremos después, ¿no? Se ha curado. ¿Puede recidivar? ¿Es frecuente que recidiven? ¿O cómo está eso? Vamos a ver, el SIBO, al final yo creo que la conclusión que estamos planteando es que el SIBO no es una enfermedad en sí misma, sino es la consecuencia de un problema, de algo más que hay debajo, con lo cual, por pura lógica, si no somos capaces de identificar cuál es el origen del SIBO, pues vamos prácticamente a una recidiva segura. Y de hecho eso está medido, prácticamente el 40% de los pacientes que tienen SIBO tienen una recidiva en los primeros 3-6 meses. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, hacer especial énfasis en la detección de las causas que originan el SIBO, pues posiblemente sea el mejor tratamiento del que disponemos en la actualidad y por tanto es necesario ponerse, como hemos reiterado en anteriores ocasiones, en manos de un profesional. Ya, o sea que, pero si una persona se diagnostica el SIBO, hace un tratamiento y vamos a imaginar que se le quitara, pero claro, si no corrige, si sigue tomando omeprazol, si tiene un colon irritable y tal, y no se trata adecuadamente, pues lo que tú has dicho, recidivan todos. 40-50% de base. De base. Recidivan. Y Eduardo, ¿por qué crees tú que está aumentando el SIBO? Creo que está aumentando y además nosotros no tenemos estudios, ¿no? Pero a raíz de la pandemia parece que ha aumentado un poco más, ha habido ahí un repunte. A ver, yo creo que pues por dos factores, uno científico, ¿no? Que es esta sociedad estresada, esta sociedad de rapidez, el desmarque que tenemos de la dieta mediterránea, los aditivos alimentarios y el alto consumo de medicamentos, eso hace que pueda haber aumentado o puede explicar el aumento del SIBO. Pero es que por otro lado también, ahora con las redes sociales todo se cuenta, y entonces da la sensación de que hay un aumento exponencial, ¿no? Porque en las redes sociales los tiktokers y las influencers, ¿no? Pues empiezan a contar unos síntomas que son inespecíficos, como estamos viendo, y que pueden pertenecer a otra patología,
pues parece ahí que todo el mundo tiene el SIBO, parece que es así, ¿no? Pero cuando tú te pones a mirar y buscas en las bases de datos médicos, no hay tal aumento de estudios de SIBO. Es decir, sí está aumentando, pero no exponencialmente. Ya, lo que pasa es que hay, como tú has comentado, el tema de las redes sociales, un influencer de estos que tenga 10 millones de visualizaciones, dice que él tiene SIBO y ya la hemos liado. Una catástrofe para el sistema sanitario. Para el sistema sanitario y sobre todo para todo el sistema y para los de primaria ya casi mortal de necesidad. Sí. Vamos a hablar del tratamiento, Pilar. Vamos a hablar de la dieta. Primero, una de las dietas que se pone en el SIBO es la dieta FODMAP. ¿Qué es la dieta FODMAP? ¿Cuándo está indicada en el SIBO? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y por qué no se debe hacer más tiempo? Toda en una. Todo eso. Todo eso. Pues me dejas un rato para contestar, ¿no? Poco, que vamos muy bien. Bueno, siempre me pide más tiempo, una música. La dieta baja en FODMAP en realidad es una estrategia nutricional, no es una dieta perpetuada en el tiempo, ¿de acuerdo? Es una estrategia nutricional y su objetivo es reducir los carbohidratos fermentables, ¿de acuerdo? Entonces, y FODMAP son las siglas de F, fermentable, C, es sobre todo de ciertos carbohidratos como los oligosacáridos, ¿de acuerdo? Como los fructanos y los galactoligosacáridos, de la lactosa también, de ciertos monohidratos, de disacáridos como la fructosa sobre todo, y también la P de polioles, son como de alcoholes, de ciertos azúcares, de alcoholes de los azúcares como es el sorbitol y el manitol y el xilitol, entre otros. Entonces, realmente esta estrategia lo que busca es disminuir ese tipo de sustratos que son tan frecuentes en muchísimos alimentos, pues imagínate, la lactosa, la fructosa, que son los azúcares de muchas frutas y verduras, los fructanos, que también están presentes en productos tan versátiles como el ajo, como la cebolla, por supuesto todos los edulcorantes, todas las bebidas carbonatadas que te dicen sin azúcares que están con sorbitol, a veces también estrategias para disminuir el gluten, con lo cual esta dieta tiene varias fases. La primera, que es una fase de eliminación durante unas 4 a 8 semanas, en el que se eliminan todos esos grupos de alimentos, y luego una fase de reintroducción en el que se van metiendo cada grupo alimentario, y luego una fase de personalización en la que el individuo va detectando la sintomatología en función del grupo alimentario que se vaya reintroduciendo, de forma que se pueda hacer una estrategia como más personalizada, intentando evitar el alimento o grupos alimentarios que le produzca más sintomatología. Por supuesto, no es una dieta que se pueda mantener a lo largo del tiempo, porque es una dieta muy carente de muchos grupos alimentarios que son nutricionalmente necesarios a largo plazo. Muy bien, lo has explicado perfectamente y en un tiempo récord. En nuestra sección Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, nuestros nutricionistas de Plan Mediterráneo, Pedro Lillo e Irene García, nos van a hablar hoy de la piña. La piña. Me la compro, me la como, no me la compro, no me la como. Es un producto que está muy relacionado con las dietas de adelgazamiento. ¿Tiene un porqué real? Sí, total. A ver, es de las frutas menos calóricas posiblemente y más interesantes desde el punto de vista nutricional, a efectos de micronutrientes. Tú piensas que 100 gramos de piña tienen 48 kilocalorías solamente. Tiene proteínas, 0,5, no llega a 1 gramo, prácticamente no tiene grasa, 0,2, 0,15 gramos, hidratos de carbono 13 gramos, fibra 1,5, que es interesante, y luego tiene una colección de micronutrientes que lo hacen especial. ¿Cuáles son esos micronutrientes? Mira, tiene calcio, tiene potasio, tiene vitamina C en concentraciones relativamente significativas, tiene vitamina A, tiene ácidos, ácido cítrico, ácido málico, y tiene yodo, que es fundamental para la síntesis de hormona tiroidea, de la tiroxina. ¿Esta piña es diurética, como se suele decir? Sí, la verdad que sí, pero porque es muy rica en agua, tiene un 85% del contenido en agua y luego muchos micronutrientes, como hemos comentado. Es también digestiva, antidiarreica, depurativa, antiinflamatoria, cardiosaludable. Bueno, una colección de virtudes,
Y luego la más destacable en clínica, o la que digamos más solemos nosotros ver y en consecuencia pautar, es para la gente que tiene dispepsias, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, para gente que tiene úlceras o personas que padecen una gastritis autoinmune, una gastritis crónica aguda, no está indicada, porque esos ácidos, ese ácido cítrico, el ácido málico, puede perjudicar esa concentración de los ácidos gástricos. Pedro, y aunque no estemos a dieta, ¿debemos tomar piña? Sí, puede ser un alimento al uso diario, vaya, se puede utilizar sin ningún problema. Tiene una característica frente a otras frutas, y es que tiene una enzima que se llama bromelina, que es proteolítica, es decir, que rompe las proteínas, simplificándola en eslabones más sencillos, que son los aminoácidos. De tal manera que cuando yo tengo una comida contundente, una comida con una carne, un pescado, proteínas animales, y me tomo de postre un trozo de piña, una rodaja, un par de rodajas de piña, es muy interesante para el proceso digestivo porque me va a ayudar muchísimo, claro. Entiendo que sin tener ningún problema está recomendado para toda la población, mayores, pequeños. Para la población en general, salvo hemos dicho, pues esto, gente que padece úlceras, que tiene el estómago muy delicado a ese efecto, o que tiene gastritis diagnosticada, sí. Pues estas navidades, después de las comilonas, pondremos de postre piña. Pues tiene mucha relación, es decir, que cuando en Navidad nosotros siempre, tradicionalmente en la familia... Bueno, como acabamos de oír y de ver, la piña es un alimento bastante beneficioso para la salud, así que no la podemos comprar y no la podemos comer. Senador, aquí se ha hablado de que el uso indiscriminado de antibióticos puede favorecer el desarrollo del SIBO, pero hay veces que el tratamiento del SIBO son antibióticos. Entonces, ¿cuándo esté indicado el tratamiento con antibióticos en el SIBO? ¿Qué antibióticos habría que dar y durante cuánto tiempo? Bueno, lo ha comentado Pilar, el abordaje terapéutico del SIBO no comprende únicamente medicamentos, también comprende estrategias nutricionales y también, no olvidemos, estrategias conductuales, es decir, el ejercicio físico, aprender a modular el estrés, son factores que van a incidir muy positivamente en el control de los síntomas del SIBO. Una vez que hayamos diagnosticado o orientado cuál puede ser el origen primario del SIBO, pues tenemos que atacar al episodio, atacar a los síntomas. Y lo hacemos con antibióticos, como has comentado. Realmente se han evaluado múltiples tandas de antibióticos. Yo solamente te voy a comentar las dos estrategias terapéuticas que más eficacia tienen y que más estudiadas han sido, que son, en el caso del SIBO clásico, el usar un fármaco, un antibiótico no absorbible que se llama espiromicina, y la dosis son de unos 500 miligramos cada 8 horas, durante 15 días. Si lo que tenemos es un IMO, acuérdate del metanógeno, las arqueas que producían metanógeno, a la espiromicina añadimos otro antibiótico que se llama neomicina, también durante el mismo intervalo de tiempo. Es decir, el abordaje del SIBO comprende estrategias nutricionales, comprende estrategias de cambio de hábito conductuales si no son saludables, comprende el tratamiento con antibióticos y también comprende un estudio diagnóstico para ver el origen del SIBO. O sea que realmente es un tema complejo, que no vale un diagnóstico de un kit y ahora ¿qué hago? Y se necesita tiempo, que ese es uno de los principales problemas. Se necesita mucho tiempo para abordar el problema en su conjunto. Y lo hemos comentado, desgraciadamente nuestros sistemas sanitarios pues no nos dan todo el tiempo que queremos y además hay mucha patología y muchos pacientes. Muy bien. Y luego que puede recidivar. Sí, entonces en ese caso tenemos que poner, porque sobre todo en las variantes anatómicas quirúrgicas cuyo factor no podemos desgranar, hay que poner ciclos de antibióticos muchas veces de forma progresiva, una semana de cada mes. Y habéis comentado, por ejemplo, que una manera directa, el gold estándar para el diagnóstico del SIBO sería hacer una gastroscopia, sacar jugo, por decir, del intestino para ver ahí el sobrecrecimiento.
¿Eso habéis llegado en alguna ocasión a hacer? ¿Eso lo hacéis con, no sé? Son los estudios de investigación. Estudios de investigación. El gold estándar es la prueba que se ha utilizado en ensayos clínicos. Pero no en la práctica clínica diaria. En la práctica es muy invasiva. Muy invasiva. Eduardo, vamos a imaginarnos una persona que tiene SIBO, que se ha diagnosticado correctamente, que ha hecho durante 6 semanas la dieta FODMAP que ha comentado Pilar, que se han ido reintroduciendo alimentos por grupos, pero al final, para que no haya déficits nutricionales, ¿qué tipo de alimentación sería la adecuada para estos pacientes? Bueno, yo creo que después de las fases que había comentado Pilar anteriormente, pues hay que, como dices, hay que reintroducir los alimentos poco a poco, también cambiar un poco las características de cocción y culinaria de esos alimentos y ver cuál es la tolerancia. Eso te puede llevar pues otro mes más, ¿no? No sé, más o menos un mes. Y en cuanto a déficits nutricionales, pues yo creo que con el FAT no se producen, no sé si vosotros habéis visto alguno, pero yo no he visto déficits nutricionales con esa dieta, pues está controlada. Ya, pero que al final, por ejemplo, una alimentación, porque a mí no me gusta llamar dieta, pero bueno, la dieta mediterránea. Sí. Una persona que tenga un SIBO puede hacerla normalmente. Tú has dicho, por ejemplo, modificar técnicas culinarias, a lo mejor para, por ejemplo, en legumbres como la habichuela, etcétera, para quitar flatulencia y todo eso, ¿no? Sí, yo creo que siempre hay que atender a la dieta mediterránea, pero hay que ver la tolerancia del paciente. No, es que es muy individualizado esto, ¿sabes? No todos responden igual. Pero vamos, yo sí, ir introduciendo poco a poco y vamos todos a la dieta mediterránea, que es la que ha demostrado que es la mejor para todos. Para todos, sí. Bueno, llevamos 57 minutos, las intolerancias alimentarias las meteremos en un programa con alergias alimentarias, y porque además nos han preguntado al principio en qué se diferencia una cosa de la otra, etcétera. Y solo quiero pues que me mandéis un último mensaje del tema que hemos hablado hoy, que se ha centrado en el SIBO. Eduardo, empieza tú. Bueno, pues yo decir que ya nuestros ancestros decían que somos lo que comemos, pero ahora con los avances científicos pues podemos decir que somos las bacterias que nos colonizan, que como decía Don Quijote, ¿no?, que la salud se fragua en la oficina del estómago, que la dieta mediterránea yo creo que es ideal para prevenir todas estas causas, que es importante acudir a un profesional médico cuando haya esos síntomas dilatados en el tiempo. Quiero introducir también la figura del o de la nutricionista, que creo que es muy importante en el seguimiento y en el tratamiento de esta patología. Y remarcar un poco el peligro del autodiagnóstico y del autotratamiento. La ventaja que tiene el primero que habla es que lo puede decir todo. Bueno, pero... A ver, Pilar, ¿puedes añadir algo más a lo que ha dicho Eduardo? Muy bien organizado. Bueno, pues básicamente que disminuir el autodiagnóstico, o sea, transmitir a la sociedad de que el SIBO no es una patología banal, sino que puede esconder debajo un trasfondo de patologías mucho más graves, y que recurran a profesionales sanitarios para dirigir un diagnóstico adecuado, y sobre todo el manejo de la medicación, el manejo de los tratamientos, algunos que hay que quitarlos para que no produzcan SIBO, y luego monitorizar también la estrategia nutricional y el tratamiento antibiótico y las recidivas del SIBO, si es que las hubiera. ¿Y qué vas a decir tú ahora, senador? Me lo ponéis muy difícil. Bueno, yo, fíjate, lo que sí voy a hacer es sumarme a lo que han dicho mis compañeros, porque no tengo que añadir más, y reivindicar una cosa, y es que el SIBO existe, es decir, es una patología mal entendida no solamente por los pacientes, sino también por muchos profesionales sanitarios. Y es una patología que aquellos que vemos consulta y vemos pacientes con SIBO, pues vemos el sufrimiento que produce en los pacientes que la padecen. Y decir que efectivamente hay solución a los problemas, sobre todo en el SIBO que se está produciendo ahora, el SIBO de las redes sociales, que es un SIBO afortunadamente leve, que impacta mucho en la calidad de vida de los pacientes, pero habitualmente no son
SIBOs en el contexto de lesiones anatómicas que efectivamente tienen un manejo mucho más diferente. Bueno, es verdad que ha añadido algo, lo cual era bastante difícil. Bueno, creo que de verdad el programa, casi siempre digo que es muy interesante y tal, pero este ha sido magnífico, pues, entre otras cosas porque realmente la gente tiene muchas dudas en esta enfermedad y creo que ha sido imposible dejarlo más claro. Recordaros que en nuestro portal de salud Cansalud tenéis información sobre prevención de muchas enfermedades y hábitos de vida saludables. Despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.